Hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios del Sermón del Monte. Sabéis que ya llevamos tiempo estudiándolo y ya estamos en la parte final. Estamos ya, después de ya llevamos quizá un par de años, un año, no llega, pero casi, estudiando el Sermón del Monte y vamos ya a la parte final. Y vamos a estar reflexionando hoy en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Pero antes de leer, sabéis que me gusta introducir el tema y... Vamos a esperar que se ponga. Muy bien. Mateo 7, 13 y 14. Y nuestra vida está llena de decisiones, ¿verdad? De hecho, si lo piensas, esta misma mañana tú ya has tomado varias decisiones. Has decidido qué ropa te vas a poner, has decidido cómo te vas a poner el pelo, has decidido qué vas a comer, has empezado a preparar la comida, o si has decidido ya salir a comer a algún lugar, o por lo menos, si no, habrás avisado ya al lugar donde vas a comer, si no, pues tendrías que avisar con tiempo. Y por supuesto que constantemente tomamos decisiones. Ahora, hay decisiones más importantes que otras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? La gente joven. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quiero formar una familia? ¿Me compro una vivienda? Sí, no. Muchas decisiones, como las de esta mañana, son insignificantes, pero otras de ellas van a marcar el rumbo de tu vida por completo. Ahora, si hay una decisión que lo va a marcar absolutamente todo, es la decisión que tomes respecto a Jesús y su reino. Porque la decisión que tomes respecto a Jesús y su reino no solo va a afectar a tu día a día, sino que va a afectar a toda tu eternidad. Precisamente de esto es de lo que vamos a hablar en esta mañana. El pasaje que vamos a estudiar hoy es una invitación de Jesús que hace a cada persona para que tome una decisión tras haber escuchado este gran sermón del monte que hemos ido estudiando. Te invito que si ya no lo tienes fresco, pues de vez en cuando vayas a Mateo capítulo 5, 6 y 7 y lo puedas leer, porque ahora, en el día de hoy, vamos a ver que Jesús llega a esta parte final y después de haber explicado cómo es su reino, después de haber explicado cómo son sus seguidores, entonces va a mandar o a hacer una exhortación para que decidamos si seguirle o no. Recordáis que hemos llamado a este reino el reino del revés, porque es completamente diferente a los demás reinos humanos que podemos pensar. Es un reino regido por normas santas y perfectas que van completamente en oposición a lo que el mundo enseña. Así que hoy vamos a ver esa llamada del Señor Jesús a entrar en su reino. Sabéis, a lo largo de toda la palabra de Dios, si te pones a estudiarla, de hecho ahora vamos a hacer un pequeño repaso muy breve, pero a lo largo de toda la palabra de Dios, vemos que Dios siempre ha permitido al ser humano darle la espalda o seguirle. Desde la caída en la que la humanidad se apartó de Él, Dios no ha dejado de tendernos su mano. Incluso Él ha llegado al momento que estamos recordando en esta mañana, a entregar a su Hijo por amor a nosotros para que podamos volver a Él. Él ha reconciliado todas las cosas, ha mostrado el camino de la redención, lo ha hecho todo, pero deja la responsabilidad a cada persona de decidir si aceptar ese camino o no. Ahora me gustaría hacer un breve repaso donde vemos cómo las Escrituras reflejan esta responsabilidad humana. Fijaos, Deuteronomio 30, versículos 19 al 20, dice lo siguiente: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar».
Aquí el Señor está animando, diciéndole al pueblo que escojan la vida, que escojan seguirle a Él, que no sigan a los demás pueblos paganos de esa época que estaban completamente equivocados. Fijaos, Josué 24, por ejemplo. Tras entrar en la tierra prometida, Josué le dice al pueblo lo siguiente, al final del libro, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá que pudiéramos decir cada uno de nosotros estas palabras. Elías, en Primera de Reyes 18:21, le dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Otros dos, Jeremías 21:8, también Dios habla por medio del profeta Jeremías y le dice: y esto le dirás al pueblo: así ha dicho Jehová, que pongo delante de vosotros el camino de vida y el camino de muerte. Y el mismo Señor Jesús, en el capítulo 6 de Juan, cuando después de hacer esa multiplicación de los panes y los peces, tanta gente le sigue y él hace una enseñanza y muchas personas, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, es decir, discípulos de sus seguidores, dejaron de seguirle. Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso vosotros queréis iros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que en este punto del Sermón del Monte, esto es un breve resumen, podríamos estar hablando más de este tema, pero Jesús va a sacar esta exhortación de parte de Dios también. Jesús nos va a confrontar con el mismo llamado que Dios ha hecho siempre a todos los hombres, y es: ¿vas a entrar en el reino o no vas a entrar en el reino? Ya te he explicado cómo es mi reino, ya te he explicado cómo son los ciudadanos de mi reino, ya te he explicado en qué consiste. Ahora, ¿quieres entrar en el reino o no quieres entrar en el reino? Ahora nos invita a tomar una decisión. Versículo 13 Versículo 13 del capítulo 7 de Mateo, 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a comenzar ahora una serie de contrastes desde el versículo 13 hasta que ya termina en el versículo 29 lo que nos queda del Sermón del Monte, donde Jesús va a estar constantemente comparando entre dos. Nos vamos a ver dos puertas, vamos a ver dos caminos, vamos a ver dos destinos, vamos a ver dos grupos de personas, vamos a ver dos tipos de árboles, vamos a ver dos tipos de edificadores, vamos a ver dos tipos de tierra. Dos tipos. No 3, no 4, no 5, no 20.000, no, dos. Dos tipos. Así que vamos a comenzar con el primero de estos contrastes, que son dos puertas, ¿verdad? Vamos a volver a leerlo. Me gusta mucho releer las cosas. Seguro que alguno dice que soy un poco pesado, pero no me importa. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fijaos, la primera palabra que utiliza Jesús aquí es un imperativo: entrad. Entrad por la puerta estrecha. En este punto del Sermón del Monte, en el cual ya Jesús ha explicado todo, comienza diciendo: entrad por la puerta estrecha. Jesús no llama a sus seguidores, a los oyentes, y tú estás escuchando esta palabra, así que el Señor Jesús está hablándote a ti en esta mañana también. No les llama a observar
no les llama a admirar, a reflexionar sobre aquella puerta, sino a entrar por la puerta. Y este no es un detalle menor, porque, ¿sabéis? Hay mucha gente en el mundo que se dedica a observar, a reflexionar, a admirar los principios bíblicos. Hay personas que conocen la Biblia mejor que tú, que yo y que todos nosotros juntos, pero simplemente la conocen teóricamente, no la aceptan, no creen que sea la palabra de Dios, simplemente la admiran, la observan, reflexionan sobre ella. Se dedican a reflexionar, pero no a aceptarla como suya. Hay personas que respetan a Jesús como un personaje histórico admirable. Hay personas que creen que él tuvo un discurso a nivel ético y moral diferente, pero no aceptan o no le creen como el Señor y Salvador de sus vidas. Así que aquí la enseñanza es clara. El Señor Jesús nos va a llamar a tomar una decisión, entrar por la puerta estrecha, que no por cualquier puerta, sino por la puerta estrecha. Y la figura del lenguaje aquí está utilizando una forma de expresión de entrar por una puerta, porque todo el mundo conoce lo que es una puerta y para qué sirve, pero él quiere dejar claro que hay dos. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 500, hay dos. Está la puerta estrecha y está la puerta ancha. Y él dice que escojan la puerta correcta, aquella que lleva a la vida, aquella que lleva al reino. Ahora, vamos a analizar un poquito qué características podemos sacar que tiene esta puerta estrecha. La puerta estrecha. No sé si alguna vez has intentado pasar, alguna vez has pasado por una boca de metro en los tornos estos que son súper estrechos. Alguna vez has pasado por ahí, ¿verdad? Tú metes tu billete de metro y tú casi que te tienes que poner un poquito de lado porque a veces son muy estrechos, se te engancha todo. Bien. Ahora, si tú intentas cruzar con una maleta grande o con algo de equipaje a través de esos tornos estrechos, probablemente se te quede atascado y no puedas. De hecho, hay algunos lugares donde el equipaje va por una parte y tú como individuo vas por otra. Y aunque no existían los tornos en esa época, pero quizá la idea que quiere transmitir el Señor Jesús con una puerta estrecha es esa. La puerta estrecha no es porque el Señor nos lo quiera poner difícil, sino para que entendamos que no todo cabe por ella. No puedes entrar por esa puerta como a ti te dé la gana, con el equipaje que a ti te dé la gana. La entrada del reino de Dios no funciona así. No permite el equipaje de mano que tenemos cada uno de nosotros. No se puede entrar con orgullo, con méritos, con títulos, con logros personales. ¿Recordáis el contexto de este libro, de este sermón, verdad? Principalmente les está hablando a unas personas fariseas. Y los fariseos, ¿cómo pretendían ir al cielo? Pues por sus títulos, por sus méritos, por su orgullo, por lo que ellos habían hecho. Es decir, ellos pretendían llegar al cielo con una maleta así de grande y decirle a Dios, mira todo lo que yo he hecho y por esto entonces tengo que entrar al cielo, porque soy muy bueno. Y el Señor les está diciendo, no, es que por mi puerta no cabes eso. Tienes que entrar tú solo. No se puede entrar en grupo, no se puede entrar por herencia familiar. Es una entrada individual, personal y con las manos vacías. Jesús mismo enseñó en Mateo 16, 24 y 25, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La puerta estrecha significa que quienes entran por ella renuncian a todo lo que son, mueren. Dice, aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tienes que dejar tu propia justicia, tu propio orgullo, tu autosuficiencia y depender completamente de Cristo. Porque solo Él te va a salvar. No necesitas nada más que no sea Él. Entrar por la puerta estrecha implica que tú tienes que aceptar que no tienes nada que ofrecer.
implica un arrepentimiento genuino. Y eso, tanto en los tiempos de Jesús como en los tiempos nuestros de hoy, es algo que nos incomoda, ¿verdad? Tú le dices a una persona, tienes que arrepentirte, y seguramente lo primero que te diga es, ¿arrepentirme de qué? Y los judíos de esa época respondían igual. ¿Sabes? Los judíos se sentían que como eran hijos de Abraham, como eran descendientes de Abraham, estaban convencidos que por su linaje estaba garantizada su entrada al cielo. Yo soy un hijo de Abraham, yo no tengo que arrepentirme de nada. Pero Jesús desmonta esa falsa seguridad, porque en el reino de Dios, en su reino, no se entra por tradición, por nacimiento o por religión. ¿Sabes cómo se entra en el reino de Dios? Por arrepentimiento y fe en Él. Esa es la forma de entrar. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y eso sigue siendo válido a día de hoy. Muchos piensan que por ir a la iglesia, por ser buenas personas o por tener padres creyentes, pues ya están bien con Dios. Otros creen que Dios es demasiado bueno como para excluir a gente, así que todos de alguna forma, algún día, irán al cielo. Sin embargo, lo que la Escritura enseña no es eso. Mirad, Jesús mismo, antes de empezar en el Sermón del Monte, en el capítulo 4, dijo en el versículo 17, desde entonces, dice el texto 4:17, Jesús comenzó a predicar y a decir, ¿y cuál era la predicación de Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿qué significa arrepentirte? Creo que lo dijo Daniel Benítez, creo que fue él. Bueno, alguien hace poco ha explicado esto, que el arrepentimiento o la conversión es que si yo voy caminando hacia aquí y me doy cuenta que me estoy equivocando, lo que hago es darme la vuelta e ir al lado contrario. La puerta estrecha significa da media vuelta, abandona el camino de la autosuficiencia, del pecado y sigue el camino de la justicia de Dios. Solo así se entra en el reino y se recibe la vida verdadera. Así que esa es la primera característica que vemos de esta puerta estrecha. Ahora, yo quiero que analicemos otra característica de esta puerta estrecha, la segunda característica. Y es que la puerta estrecha es la única que lleva a la vida. Y esto es importante que lo digamos, y yo sé que a lo mejor alguien que me escuche se va a ofender. Pero Jesús declaró, Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La Biblia enseña que no hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de Cristo. Solo Cristo salva. Y sabéis, estamos en un mundo donde todo vale. Tú tienes tu verdad y tu forma de llegar a Dios y lo voy a respetar y tú, como es tu verdad, siéntete bien. Pero, ¿sabes? La Biblia no dice eso y yo lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Hechos 4:12, ¿qué dice? Creo que está ahí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y a pesar de que ese mensaje sea contrario a lo que este mundo piense, no podemos dejar de decirlo. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay solo uno. No hay muchas formas de salvarse. Hay solo una. Y yo esto lo digo porque hace poco me llegó un vídeo de un representante de una religión muy, muy importante que decía que las religiones son diferentes formas de llegar a Dios y que todas al final van a acabar conduciendo a ella. ¡No! Yo lo siento mucho, pero si un budista no cree que Jesucristo es Dios, lo siento mucho. No hay muchas puertas o formas de llegar a Dios. Solo el arrepentimiento y el declarar que Jesús es el único Dios verdadero y que vino a salvarnos. Ahora, la puerta estrecha se compara con una puerta ancha. Una puerta grande,
una puerta donde todo cabe. Ahí puedes meter todo el equipaje que quieras. Puedes entrar de la forma que a ti te dé la gana. Puedes entrar con ella con la carga que quieras, con los grupos de personas que quieras. En esta puerta nadie te va a cuestionar nada. ¿Que crees en los reptilianos? Perfecto. ¿Que crees que vas a reencarnarte en un oso panda? Muy bien. ¿Que crees que Dios es el universo y que cada uno de nosotros somos pequeños, Dios es en potencia? Maravilloso. ¿Que crees que tú con tus propias buenas obras puedes ganarte el cielo porque eres muy bueno? Muy bien. Todo vale. Nadie te va a decir que no. Todo es respeto, todo es genial. Pero cuidado que no te engañen. Porque aunque las luces de esta puerta sean muy bonitas, aunque sea muy ancho y aunque te prometan que entrando por ella vas a conseguir todo, esa puerta no lleva a Cristo. Y si esa puerta no lleva a Cristo, esa puerta no lleva a la vida. Esas son las dos puertas que el Señor aquí presenta. Puedes llamarle a la otra puerta como a ti te dé la gana, pero si no es la puerta estrecha de la que habla el Señor, si no es Cristo, esa puerta está en el lado de la puerta ancha. Puedes intentarlo y llamarlo como tú quieras. Ahora vamos a seguir porque hay... mira, había puesto una foto de los tornos. Me he acordado. Vale. Seguimos viendo otro contraste porque el Señor Jesús no solamente habla de dos puertas, va a hablar de dos caminos. Dos caminos. Las puertas, aquí, ahí he subrayado. Las dos puertas llevan a dos caminos. Dice el texto que la puerta estrecha lleva a un camino angosto y la puerta ancha lleva a un camino espacioso. El camino espacioso, ancho, grande, es el sendero fácil, el sendero atractivo, el sendero inclusivo, permisivo e indulgente. Tiene pocas reglas, tiene pocas restricciones, el pecado se tolera y la palabra de Dios no se sigue. Ese es el camino que se asemeja en la palabra de Dios a seguir la corriente de este mundo. Fijaos en Efesios capítulo 2, dice esto Pablo. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Quizá os lo sabéis de memoria. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y que dice el texto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, todos estábamos siguiendo la corriente de este mundo hasta que Cristo nos salvó. Pablo está diciendo, Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais ahí. Cuando estabais perdidos siguiendo la corriente del mundo, Él os dio vida. Así que todos los que no han entrado por la puerta estrecha, es decir, los que no se han arrepentido y creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, siguen en la corriente de este mundo, en esa puerta ancha. Pensando ingenuamente que se están dirigiendo a una vida mejor, pero se están apartando de Dios. Porque esa corriente del mundo, ¿habéis analizado lo que dice Pablo ahí? Dice conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás. Mira, si tú no eres hijo de Dios, eres esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Por otra parte, está contrastado esto con un camino angosto, un camino estrecho, difícil. Un camino que requiere sacrificio, porque en este camino los que van transitando tienen que luchar cada día contra su propia naturaleza. Y esto, hermanos, es una realidad y todos los que somos creyentes lo sabemos, porque no es fácil vivir la vida cristiana y no somos perfectos y nos caemos muchas veces. De hecho, fijaos, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo ahí hace una declaración que yo doy muchas gracias al Señor por haberla puesto ahí. Porque si no, yo me pensaría que yo soy, ya soy consciente de que soy súper incapaz, pero al ver a Pablo me veo reflejado. Porque Pablo dice, porque lo que hago no es lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y hallo esa ley, mira, lo voy a leer, y así no me equivoco. Porque no hago lo que quiero... No, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pruebo que esta ley es buena. Porque él dice que está sobre el pecado está influyendo en él y constantemente él intenta seguir a Dios, pero se da cuenta de que no puede, de que cae. Y el Señor le perdona. Y así es la vida del cristiano. Estamos intentando vivir a contracorriente y es muy difícil y constantemente no podemos pretender decir que somos perfectos porque no lo somos. Lo bueno es que Dios lo sabe, que Él nos acompaña, Él nos perdona cada vez que caemos. Así que sabemos que Dios demanda de nosotros, de sus siervos, de sus seguidores, que entren por la puerta estrecha y que caminen su vida por el sendero angosto. Y lo bueno es que Dios promete estar con nosotros cada día. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Dios misericordioso que nos salvó cuando estábamos perdidos, sabe que incluso entrando por esa puerta y caminando por ese sendero, no podemos cumplir su ley a la perfección con nuestras propias fuerzas. Y por eso Él nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos, para que podamos seguir en ese camino. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Yo sé que a lo mejor alguno ya se ha dormido y desconecta, pero quiero que te hagas la siguiente pregunta. Y es, ¿caminas tú por el sendero angosto o te estás dejando ya llevar por la corriente? Porque ¿sabes una cosa? Hay un concepto que a la gente le gustaría que fuera bíblico, pero no lo es. El concepto de, vale, yo me arrepiento, entro por la puerta estrecha, pero luego vivo mi vida en el camino ancho. Ese concepto no está aquí, ¿verdad? Aquí no está, entra en la puerta estrecha y luego ya camina en el camino ancho. No. Entra en la puerta estrecha y sigue en el sendero angosto, estrecho. Hay muchas personas que dicen, no, yo me arrepentí en su vida, en su día, pero luego viven la vida como si no lo hubieran hecho. Cuidado con eso, porque luego vamos a seguir avanzando y vamos a ver dos tipos de árboles. Y hay dos tipos de frutos. Y esos frutos son importantes. Pero seguimos aquí con el camino. ¿Estás tú caminando según la ley de Dios? ¿Estás intentando seguirle? ¿Vives tu vida cristiana de esta forma? ¿Intentas seguir los mandamientos de Dios aunque eso te haga ir contracorriente del mundo? ¿Haces las cosas de una forma diferente al resto? Porque si estamos en un camino distinto, deberíamos actuar de forma distinta. ¿Qué series estamos viendo? ¿Qué cosas vemos en televisión? ¿A quién seguimos en redes? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué lugares visitamos? ¿Cuál es nuestra forma de hablar, de vestir, de comportarnos? Porque debería ser distinta. Porque no sé si alguna vez has estado en algún lugar donde camina todo el mundo hacia el mismo lado. Yo en Madrid, cuando es Navidad, cortan las calles en dirección como si fueran coches, ¿sabes? La gente hay policía y no te deja ir al contrario. Y es realmente agobiante querer ir a alguna parte y todo el mundo va hacia esa dirección y no te dejan darte la vuelta. Y si te das la vuelta, te aseguro que vas a molestar a mucha gente. Te van a decir, oye, que así no, que me vas a pisar, que vas en contra de la corriente. Y sabes, cuando vivimos de esta forma, quizá alguien se moleste. Cuando tú intentes vivir según los mandamientos de Dios, puede ser que alguien te diga cosas, porque vas contracorriente, vas al contrario. Y esto es muy serio. ¿Sabéis por qué? Es muy serio. Porque cada camino conduce a un destino. Y eso es lo siguiente que vamos a ver. 2 destinos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva ¿a dónde? A la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Jesús no deja lugar a ambigüedad.
El camino espacioso lleva a la perdición, mientras que el camino angosto lleva a la vida. ¿Sabéis? Ambos caminos parecen ofrecer algo, pero solo uno nos va a llevar al destino correcto. Y quizá al principio alguna persona pueda pensar que un camino, pues uno u otro, pues no son tan diferentes al principio, porque no has llegado al destino, claro. Pues al principio uno puede ver el camino ancho, una entrada grande, y lo más lógico es irse al camino ancho, un camino más natural, más cómodo, lleno de gente, de opciones, de promesas, y eso es lo que lo hace tremendamente atractivo, ¿verdad? Los jóvenes seguro que están... Yo digo los jóvenes como si yo ya me he salido del grupo. Yo ya me he salido del grupo de jóvenes. Los jóvenes ahora estáis en un mundo donde os van a decir: mira este camino tan ancho. Aquí puedes ser lo que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a decir nada. No como tus padres o la gente de la iglesia que te van a decir que eso está mal. Y eso llama la atención. Eso es atractivo. Esas luces pintan bien. El mundo lo pinta de colores brillantes, le cambia el nombre y no le llama camino que conduce a la perdición, no. Le llama camino de la libertad, camino de sé tú mismo, camino de vive como quieras, camino de no dejes que nadie te diga lo que está bien y lo que está mal, camino de persigue tus sueños y tu corazón. Y así, multitud de personas recorren ese camino convencidas de que van en la dirección correcta. Pero, ¿sabes? La Biblia, en Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es final de muerte. Esa es la tragedia del camino ancho. La tragedia es que promete la vida, promete la felicidad, pero termina en la perdición, dice Jesús. No lo digo yo, lo dice Jesús. Promete satisfacción, pero solo deja vacío. Promete libertad, pero acaba en esclavitud. Sin embargo, el camino estrecho, que es el camino de Cristo, al principio es mucho menos atractivo. No tiene multitudes, no tiene aplausos y exige negarse a uno mismo. Lo que a uno le apetece hacer, porque la carne te lleva a eso, te exige que puedas negarte a ti mismo. Pero su destino final es incomparable. Dice que lleva a la vida. Jesús lo dijo con toda claridad en un versículo que repetimos constantemente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos en este camino, no hay rutas alternativas. No hay otra forma de hacerlo. Fuera de Cristo no hay vida. Todo lo demás, por ancho que parezca, bonito y atractivo que parezca, nos conduce a la perdición, dice la palabra de Dios. Y por último, vamos a concluir con dos grupos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en cuál de estos dos grupos estás tú? Dos grupos. El Señor ha mostrado ya dos puertas, dos caminos, dos destinos, y ahora nos deja la inevitable cuestión de decidir o de pensar en cuál de estos dos grupos nos encontramos cada uno de nosotros. Por un lado, dice el texto que muchos son los que van por la puerta ancha, recorren el camino espacioso que lleva a la perdición. Porque son muchos los que escuchan el Evangelio, pero no lo reciben. Son muchos los que, habiendo oído las palabras de Jesús, deciden seguir por sus propios pensamientos y vivir según sus propias reglas. ¿Cuánta gente conocéis? ¿Cuánta gente conocéis que ha escuchado el Evangelio? Mucho. Y que decide apartarse. ¿Por qué? Sus razones tendrán. Muchos han oído el Evangelio de Jesús, pero deciden seguir sus propios caminos y vivir su propia vida en sus propias reglas. Y por otro lado, dice el texto, que son pocos los que entran
por la puerta estrecha. Pocos son los que la hallan. Y el Señor no está aquí hablando de números, sino de disposición de corazón. Son pocos los que tienen una disposición de corazón adecuada. Porque no nos equivoquemos, no van a ser pocos los que se salven. En Apocalipsis, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? No os penséis que en el cielo vamos a estar la iglesia de Archena y 4 más. No. Ahí dice que había una cantidad que, ¿cuántos eran? Millones de millones. Millones de millones. Aquí el Señor está hablando de que la disposición de la gente, de corazón de la gente, en comparación con las otras personas, son menos. Pocos son los que están dispuestos a dejar al lado su orgullo, su pecado, su autosuficiencia y seguir a Cristo. Pocos son los que aceptan el precio del discipulado, es decir, de negarse a sí mismos cada día y de tomar el camino de la cruz, ese camino angosto, porque les encanta el camino ancho. Es tan bonito, me permite tantas cosas que no estoy dispuesto a aceptar a Cristo. Así que Jesús, en este texto, nos habla con mucha claridad y no deja espacio a la indiferencia. Él nos ha presentado 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos y como hemos dicho, no hay más opciones. Todo lo que se salga de eso, ya sabemos en qué lado está. No existen caminos intermedios ni accesos alternativos al reino de los cielos. Todos los que estamos aquí en nuestra vida hemos tomado muchas decisiones, pero ninguna es tan importante como la decisión que tomamos de entrar en la puerta estrecha o no entrar y seguir por la puerta ancha. El camino ancho es amplio, es cómodo, es popular, está lleno de gente, no exige que renuncies a nada, no te confronta con el pecado, no habla de arrepentimiento, pero su final es la perdición. Y el camino estrecho que te está presentando aquí Jesús, en cambio, requiere humildad y requiere arrepentimiento y fe, pero lleva a la vida. Isaac estuvo el miércoles pasado hablando de un salmo que habla precisamente de esto, que es el Salmo 1. Y el Salmo 1 habla de 2 tipos de personas: aquellos que se deleitan en la palabra y aquellos que no. Fijaos lo que dice: bienaventurado el varón o la persona que no anduvo en consejo de hermanos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser esta persona que ha entrado por la puerta estrecha, que sigue el camino angosto? Dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su ajo no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ahora el contraste: no así los malos, que son los que que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores de la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entrad por la puerta estrecha. Esa es la frase que el Señor Jesús te está diciendo a ti y que está diciendo a toda la humanidad. Entrad por la puerta estrecha. Esa puerta tiene un nombre, es Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es el único camino que lleva a la vida, el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede darte una nueva dirección, un nuevo corazón. Así que, ¿cuál es la puerta por la que tú decides entrar? El Señor no va a obligar a nadie. El Señor está poniendo delante de ti esta verdad y tú tienes la responsabilidad de tomarla, de arrepentirte, de creer en Él, o simplemente de salir, cerrar tu Biblia, si es que la llevas, o apagar tu Biblia, porque ahora la llevamos en el móvil, apagas tu Biblia y vives como te da la gana.
y sigues en el camino ancho. Pero ya sabes dónde lleva. Así que la puerta sigue disponible y abierta para todos aquellos que quieran entrar por ella. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas, tú nos llamas a acercarnos a ti, a acudir a ti, porque solo tú puedes darnos la vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos recordado ese sacrificio en la cruz en nuestro favor. Gracias porque tú, siendo el Dios todopoderoso, el gran yo soy, aquel que está sobre todas las cosas, nos amaste de una forma que no podremos comprender jamás. Te hiciste un hombre, Señor. Moriste en una cruz, en el lugar mío, en el lugar de cada uno de mis hermanos, Señor, para pagar el precio del pecado, Señor. Y en esta mañana estamos viendo esa invitación que tú haces a toda la humanidad. Entrad por la puerta estrecha. Arrepentíos y creed en mí, es lo que estás diciendo, Señor, en tu palabra. Ese es el Evangelio, las buenas noticias de que hay una salvación disponible para las personas, Señor. Te rogamos que tú toques el corazón de todos los que estamos aquí, que podamos entrar por esa puerta si es que no lo hemos hecho, y si lo hemos hecho, que tú nos ayudes a vivir vidas de santificación, de intentar vivir de una forma distinta al mundo, porque queremos seguir tus mandamientos, tu palabra, no los mandamientos y la palabra del mundo, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Te pedimos que nos despidas con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.